Hola, ¿cómo están? Nos alegra nuevamente podernos reunir. Nuevamente nuestros pastores les envían un saludo, un abrazo. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho para involucrarse dentro del módulo. Gracias por todo el trabajo que vienen haciendo. Nos emociona saber que en cada lugar en donde están ustedes, a pesar de las dificultades, han logrado superar todas esas dificultades para buscar, para prevalecer, y sabemos que en su corazón está el deseo de formarse, de crecer en el Señor. Nos alegra mucho eso. Queremos iniciar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy nuevamente de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, háblanos a través de ella, permítenos estudiarla de una manera sencilla y profunda, y que, Espíritu Santo, seas tú quien tome el control de todo este tiempo. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos contentos, estamos llegando a nuestra clase número 9 de nuestro módulo, y bueno, al hablar acerca de esto, hemos tenido ya diferentes clases en donde hemos ido construyendo ese conocimiento para ir creciendo en el Señor. El discipulado que tuvimos con Pastor, sé que lo disfrutamos mucho, crecimos en él. Ahora este módulo 2, hemos visto, como lo recordarán, vimos el diseño de Dios para nosotros, y recuerdan ustedes que allí pudimos hablar y aprender un poco acerca de que somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, y que ese diseño perfecto de Dios nos hace entender que Dios es espíritu y Él nos ha hecho un espíritu a nosotros. Vimos la necesidad del crecimiento espiritual, ese crecimiento espiritual que no es algo natural, que no aparece simplemente porque nosotros hayamos nacido de nuevo, sino por el contrario, que es necesario que nos involucremos en él, que estemos totalmente involucrados en ese desarrollo, en el poder tener esas buenas costumbres, sumado después a lo que vimos en cuanto a los hábitos espirituales. Esos hábitos que nos permiten a nosotros formar carácter, porque finalmente los hábitos reflejan nuestro carácter, y cada día tomar esas pequeñas decisiones, entender que hay circunstancias y hay comportamientos en nuestra vida que podemos cambiar, que podemos transformar a través de la palabra y de tener buenos hábitos. Vimos nuestra identidad y el carácter que necesitamos formar. Encontramos allí que ahora nuestra identidad está en Cristo, que la identidad que antes teníamos, que se había formado a causa de cómo fuimos en lugares en donde crecimos, en nuestra familia, ese entorno, esa identidad no era nuestra identidad, sino que nuestra identidad está en Él, y empezar a entenderla y poder vivirla, disfrutarla, y que Él quiere que tengamos carácter, y que ese carácter se forma a través de eso que vimos antes, de esos hábitos, de ese crecimiento espiritual. Y después hablamos acerca de gracia, y gracia es un tema tan amplio que lo vimos en dos clases. Esa gracia, que es ese poder de Dios sobrenatural en nosotros para hacer muchas cosas. Vimos cómo la gracia se expresa. Recuerdan que vimos 5 formas en que esa gracia se expresa. Por lo menos vimos que es esa gracia para salvación, esa gracia para santificación, esa gracia que fortalece, esa gracia que comparte, esa gracia que sirve. Entonces vemos que la gracia, que es ese poder sobrenatural de Dios en nosotros para ayudarnos a hacer cada una de esas cosas, es tremenda. Tenemos gracia, y esa gracia nos pone en una buena posición frente a los demás, que esa gracia es lo que el mundo llama esa ventaja competitiva. Nosotros tenemos una ventaja competitiva frente al mundo porque tenemos gracia de parte de Dios. Vimos también que tenemos su presencia, vimos que tenemos una autoridad, que como hijos de Dios no solamente se nos entregó una posición, ¿cierto? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora somos hijos, y como hijos tenemos una autoridad. Se nos entregó una posesión que se llama autoridad. Esa autoridad es una autoridad delegada, ¿sí? Porque sabemos que la autoridad que tenemos es una autoridad que no proviene de nosotros mismos, sino de quien nos la entrega, y la ejercemos en su nombre. Ahora tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas.
No tenemos autoridad sobre las personas para manipularlas, pero sí tenemos autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Ahora entendemos también que el Señor, cuando dijo que los que creen en mi nombre, y una de esas cosas que haremos en su nombre es echar fuera demonios, es parte de lo que ahora nosotros podemos hacer a causa de esa autoridad delegada que nos fue entregada y que podemos disfrutar, y que hay muchas cosas alrededor de la autoridad que necesitamos aprender, que esa autoridad, nosotros, al ser una autoridad delegada, nuestra vida, nuestro comportamiento cada día debe estar más alineado a la palabra, para evitar argumentos que el diablo puede utilizar para tratar de frenar el propósito. Pero vimos cómo es esa autoridad y estuvimos hablando hace 8 días en nuestra clase pasada acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es impresionante, espero como yo ustedes lo hayan disfrutado, porque entender lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, como ese sello de su presencia en nosotros nos garantiza que vamos a la vida eterna. Y no solo eso, sino saber que Él es quien nos enseña, quien nos corrige, pero también quien nos fortalece, quien nos ayuda. Que si esa gloria que antes afectó estando afuera el cuerpo de Moisés, ahora habita en nosotros, dice Pablo a los romanos, dice que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, que si su Espíritu Santo mora en nosotros, su Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y vimos que estamos en una mejor posición, bajo un mejor pacto, con mejores promesas, que tener al Espíritu Santo en nosotros es una garantía impresionante que nos permite a nosotros vivir en Él, estar en Él. Y bueno, vamos a tener este tiempo desde acá. Nos quedan algunos minutos de clase, pocos minutos para que podamos llegar a lo que es nuestra meta. Así que hoy vamos a hablar acerca de nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de una clase que se llama Entendiendo la Tarea. Entendiendo la Tarea 1. Porque vamos a tener que verla en 2 sesiones, solo que esta primera sesión la vamos a ver en este módulo 2. La sesión 2, la segunda parte de esta clase, la vamos a ver en el módulo 3. Espero les emocione. Cada uno de los módulos vamos a ir creciendo, vamos a ver temas muy diferentes, pero cada uno de esos temas van entrelazados. Era necesario verlos del módulo 1 para ahora pasar a este módulo 2, y al igual lo que vamos a ver en el módulo 3 es requisito haber visto estos 2 primeros módulos para poder crecer de una manera correcta, entendiendo cada uno de esos temas y el propósito que tiene allí la palabra. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ver que Dios no solo está interesado en nosotros, sino también en todos aquellos que aún no han sido salvos. Ese es nuestro objetivo. O sea, hemos estado estudiando la manera en la que Dios actúa en cuanto a con nosotros para permitirnos disfrutar esa vida nueva en Él, ¿cierto? Y hemos visto que Dios ha hecho todas las cosas impresionantes, pero a través de esta clase vamos a ver que Dios no solo está interesado en nosotros, lo cual es una sorpresa, ¿no? Es que Él también está interesado en todos aquellos que aún no le conocen, todos aquellos que aún no han entendido o no se les ha sido revelado, o simplemente han estado distraídos y no se han dado cuenta que Cristo fue a la cruz y que ellos pueden ser también parte de ese propósito, y también pues obviamente la salvación. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces pensemos en este versículo. Este versículo es clarísimo. Pedro dice, algunas personas dicen, es que eso de la segunda venida de Cristo, eso como que se demora, porque siempre se ha hablado de eso y eso no se da, así que como que eso se demora mucho. Pero Pedro dejó allí una referencia que hoy en día para nosotros es muy importante. Él dice, es que no es que el Señor retarde su promesa, y porque algunos dicen que tarda demasiado, sino que Él es paciente. Ahora, nosotros sabemos, la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Lo vimos en nuestra clase de los últimos tiempos, cerrando el módulo 1. El día y la hora nadie lo sabe, pero
Jesús dijo que si habían unas señales que nos iban a mostrar la temporada. Y sabemos que ya esta es la temporada, desde los eventos sobrenaturales en cuanto a que Israel volviera a ser nación y que no pasaría esa generación hasta que el Señor viniera. Y vemos que desde el 47, cuando Israel se convierte en nación de manera sobrenatural, todas las señales y todas las palabras proféticas se han ido cumpliendo y acelerando. Y hoy en día estamos al final de ese tiempo. Nosotros somos una generación que podríamos dar fe que estamos en el momento en que el Señor pudiera venir, en cualquier instante. Entonces no es que el Señor retarde su promesa, pero ahora Él nos ha puesto como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy importante, que es esa tarea de evangelización y de crecimiento espiritual. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, pues somos los responsables de poder compartir esas buenas nuevas, ¿sí? Pablo se lo dice a los corintios, dice, así que somos, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Y Pablo qué dice? Dice que nosotros somos embajadores. En un momento vamos a hablar un poquito más acerca de esa palabra embajador, pero eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Tenemos la tarea de ser esa voz, de ser esa extensión de los brazos del Señor para abrazar, para consolar y para hablar precisamente acerca de ese mensaje. Somos parte de ese propósito. Charles Spurgeon, que es un predicador de hace muchos años, un hombre que fue conocido por su enseñanza, él decía: no fuiste salvo para que vayas al cielo, solamente fuiste salvo para llevar a otras personas allí contigo. Entonces, el propósito de que seamos salvos, pues nos alegra a nosotros. Qué bueno, soy salvo. Pero ahora no es que nosotros simplemente nos quedemos allí, es entender que nosotros ahora somos parte de un propósito. De ese propósito es el que podamos compartir a otros nuestra fe, que podamos como cuerpo de Cristo no solamente ser edificados a través de la comunión con otros, sino también crecer a través de la enseñanza, y que al crecer nosotros podamos ser esos instrumentos que permiten que podamos compartir a otros acerca de esa nuestra fe. Y cuando hablamos acerca de esto como iglesia, nosotros tenemos una misión. ¿Sí? Y la palabra nos dice en Juan, el capítulo 12, versos 44 al 50, solo voy a leerles un par de versículos de esa porción, pero chévere que puedan leerlos completos. Dice, Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, dice, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como la luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden en la oscuridad. Y entonces eso nos da a nosotros el contexto. ¿Para qué vino el Señor? Para que no estemos en oscuridad. Ahora tú y yo, ahora nosotros ya no estamos en oscuridad, pero ahora siendo luz, ¿para qué es la luz? La luz lo que hace es alumbrar a otros. Ahora nosotros somos ese brillo para otros. Ahora otros pueden ver a través de nosotros a Jesús. Ahora otros pueden ver a través de nosotros una vida que predica. Un hombre creo que fue Agustín de Hipona, dijo: predica todo el tiempo y si te es necesario, habla. ¿Y de qué hablaba esta frase? Es que la forma en que vivimos es la forma en la que estamos predicando todo el tiempo. Es la forma en que estamos hablando. De hecho, nosotros somos muy seguramente la única Biblia que algunos leerán. Algunas personas no van a ir a la palabra, algunas personas nos van a ver. Y por nuestra forma de vida, ellos creerán en Cristo. Tremendo. Por eso Pablo alguna vez dijo a sus discípulos: imítenme a mí como yo a Cristo. Tremendo. O sea, esa es nuestra meta, nuestro reto. Que podamos decir no con orgullo de, yo estoy completo, no, sino que nosotros podamos decirle a los demás: yo imito a Cristo, tú puedes imitarme a mí. Que seamos esa Biblia que la gente puede leer. Como iglesia local tenemos una misión y nuestra misión trabaja esta es nuestra misión. Ver personas en permanente transformación a la imagen de Cristo, cimentadas en la palabra de Dios,
madurando cada día como resultado de estar plantados en la iglesia. Servimos a Dios y a los demás con nuestros talentos. Compartimos nuestra fe y testimonio con otros para que todos juntos exaltemos el nombre de Dios. Esta es nuestra misión. Y cuando hablamos acerca de nuestra misión, esta misión está dividida en 5 propósitos que tenemos como iglesia para cumplir esa misión. El primero es el discipulado, el segundo se llama comunión, el tercero se llama ministerio, cuarto evangelismo y quinto se llama adoración. Estos son nuestra misión, es lo que nosotros como iglesia estamos comprometidos en hacer. ¿De dónde sale esta misión? Esta misión sale de 2 lugares específicos de la palabra. Uno de ellos es del gran mandamiento, esa gran comisión que tenemos nosotros. Esa gran comisión la encontramos en Mateo 28. Mateo 28 del 16 al 20, yo les voy a leer solo desde el 18, pero pueden leerlo completo allí en su Biblia. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Y nuestra misión es extraída de esta gran comisión y también del gran mandamiento, ese gran mandamiento que es el amor. Ese gran mandamiento está en Mateo 22, 37 al 39. Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nuestra misión es extraída, el Señor nos la da, esa tarea que tenemos como iglesia, nos la da a través de esa gran comisión y de ese gran mandamiento, de esa gran comisión que habla acerca del ir y hacer discípulos, de enseñarles todas las cosas que hemos aprendido, enseñarles la palabra, pero también de amar al prójimo como el Señor nos manda. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, es clave que nosotros podamos ver que nuestra tarea como iglesia, no solamente como iglesia local, sino como iglesia a nivel general, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, nuestra tarea es clara. Allí está mencionada en esa gran comisión y en ese gran mandamiento. Está clarísimo lo que el Señor espera de nosotros, y por eso nos estamos estudiando y creciendo para poder ser parte de cómo involucrarnos en esa tarea. En esta forma, entonces, hoy nos vamos a enfocar, mientras que Jesús venga, hasta que Jesús venga, nuestro enfoque será esto: la gran comisión y el gran mandamiento. Ese es nuestro enfoque. Y hoy, para esta clase, nosotros vamos a estar hablando acerca del evangelismo, acerca de la comunión y del discipulado. Vamos a hablar de 3 cosas: evangelismo, comunión y discipulado. En el módulo 3 es donde vamos a tomar la parte de ministerio y de adoración. Pero por ahora vamos a tener como meta estos 3 primeros puntos, ¿vale? Entonces, el primer punto, cuando hablamos acerca de esto, Mateo, en el capítulo 28, el verso 19, cuando lo leímos hace un momento, Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo dice: id y haced discípulos. La tarea se conoce como evangelismo. Vayan y hagan discípulos. La iglesia existe para predicar la palabra. Ese es el propósito primordial de la iglesia, que nosotros podamos compartir nuestra fe con otros, que podamos hablar. Por eso, cuando leímos hace un momento en 2 Corintios 5:20, recuerdan que leímos allí que decía: así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en nombre de Cristo les rogamos, vuélvasen a Cristo, vuélvasen a Dios. Eso somos nosotros somos unos embajadores. Somos embajadores que lo que hacemos es, por medio de nosotros, Dios hace un llamado a las personas. ¿Qué es un embajador? Busqué una definición en diccionario de embajador y dice que es un diplomático del más alto nivel, que es representante oficial de un estado ante otro. ¿Saben?
esa es nuestra posición hoy en día. Hoy en día nosotros somos embajadores. Hemos sido llamados para cumplir una función específica y es la de ser nosotros representantes de Dios en esta tierra. Tú y yo representamos al más alto nivel. Dice esta definición de diplomático que representa a un estado ante otro. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Ahora nosotros podríamos ser llamados extraterrestres, ¿no? Ahora somos simplemente ciudadanos del cielo, y al ser ciudadanos del cielo en este mundo, nosotros somos embajadores de Cristo y por eso hablamos en nombre de Él. Nosotros ahora representamos a Cristo, representamos su reino, y entonces como embajadores, ¿qué se espera de nosotros? Se espera que nosotros vivamos una vida a ese mismo nivel. Vivamos una vida entendiendo que ahora nosotros le representamos a Él, y que ustedes se imaginan, un embajador tiene muchos beneficios, porque un embajador, primero, estando en un lugar extraño, en otro país, su economía no depende del lugar, ¿cierto? Como embajador. El embajador, por ejemplo, pensemos el embajador de Estados Unidos en Colombia. Entonces, ¿el embajador de Estados Unidos en Colombia está preocupado porque el dólar subió? No, está preocupado porque no sé, ahora está más costoso los huevos, porque Transmilenio está muy lleno. O sea, él no se preocupa. ¿Por qué? Porque él no depende de la economía del lugar en donde está. Su economía depende de su reino, de su país, quien le provee todo lo que él necesita para que él pueda representarlo de la manera que es. Tú y yo somos embajadores del reino de los cielos, y tu economía no depende de la economía que sucede aquí en este mundo. Tu economía depende de a quien representas. Por eso debes entender, y debo entender, que como embajadores tenemos beneficios, pero debemos hacer bien nuestra tarea, que seamos buenos embajadores de Cristo y entendamos que como lo representamos a Él, Él es quien sostiene nuestra causa. Él es quien sostiene el hecho de que nosotros podamos ser esa luz para otros. Tremendo, ¿no les parece espectacular? Cuando uno lo pone en este contexto, nosotros vemos que nosotros no vamos con nuestro respaldo. Nosotros vamos es con ese respaldo de ese reino espiritual. Y por eso Dios coloca en nosotros gracia, favor, nos da a nosotros identidad, carácter, todo lo que hemos venido entendiendo. ¿Para qué? Para hoy entender que somos embajadores, y que como embajadores tenemos todos los beneficios de ese reino espiritual que nos respalda. ¿Para qué? Para que nosotros lo representemos acá. Eso es tremendo. Es muy, muy chévere que lo podamos entender. Entonces, cuando la palabra dice allí en Mateo 28, por tanto, id, esa palabra id de la Gran Comisión es un verbo que en el griego está conjugado en un presente continuo. Id, o sea, debería decir es mientras ustedes están yendo, porque es un presente continuo. Entonces, si yo leo el versículo diferente, diría, por tanto, mientras ustedes están yendo, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Id, un presente continuo, siempre, por todo el tiempo que estemos en esta tierra. ¿Qué dice esa comisión que nos ha sido entregada? Que vayamos, que mientras vamos yendo, hagamos discípulos. Entonces, parte de nuestra tarea es que en medio de nuestro caminar, nosotros tengamos esa responsabilidad de compartir esas buenas noticias. Y para compartir esas buenas noticias, nosotros no necesitamos conocer toda la Biblia. No necesitamos saber muchas cosas. O sea, si uno sabe que, por ejemplo, se viene el día sin IVA, ¿cierto? Y entonces yo sé que va a ser tal fecha, y yo empiezo a decirle a la gente, oiga, no se le olvide que eso que usted quería comprar va a estar más barato esa fecha, ¿cierto? Usted tiene una buena noticia y la quiere compartir. O por ejemplo, usted va a comprar algo, va a comprar, no sé, el arroz, y el arroz venía muy caro, y llega a un local y usted ve que el arroz ahí está muy barato, ¿y qué hace? Entonces llama a la familia, le dice, vayan, compren en tal lugar porque está baratísimo, eso está muy barato. Eso es lo que queremos hacer cuando tenemos una buena noticia. ¿Cuánto más ahora que tenemos esta gran noticia? La noticia de que Cristo no solo siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz, sino que nos ha dado su Espíritu y nos ha dado vida eterna, que ahora nosotros vamos al cielo. Tenemos una noticia que es digna de compartir. Mucho más de que el arroz bajó o de que hay un día sin IVA. Entonces, nosotros necesitamos hablarle a la gente de Cristo, de que Cristo está próximo a venir, de que Él murió en la cruz, de que Él resucitó, y que esa muerte y resurrección nos ha dado privilegios, que tenemos sus promesas, que Él prometió regresar.
Por ejemplo, ustedes recuerdan en Juan el capítulo 4 a la mujer samaritana cuando Jesús se acerca a ella y Juan dice en el verso 29 del capítulo 4, dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice el verso 44, y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quiero que me miren acá. Esta mujer samaritana se acaba de encontrar con Jesús. Jesús le revela que ella no solamente cuando le dice ve y llama a tu marido, ella le dice no tengo, y él le dice muy bien has dicho, porque el 5 has tenido y el que tienes tampoco es. Y ella queda asombrada, hablan acerca de la adoración, el Señor le habla, y cuando ella se ve impactada y se da cuenta acerca de con quién está, ella se va a compartir esa buena noticia. ¿Y ella qué dice? Ella no dice necesito entrar a un instituto bíblico, necesito hacer no sé cuántos procesos de formación para poderle decir a otros acerca de mi fe. No, ella fue y su testimonio, lo que estaba viviendo fue lo que compartió. Ella dijo: miren que hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, este no será el Cristo. Y dice, la gente entonces salió y ya le dijo: no creemos solo por lo que tú dijiste, sino porque nos damos cuenta que Él es el Cristo. Tu fe, nosotros no necesitamos conocer muchas cosas. Lo que necesitamos nosotros es tener compartir nuestro testimonio, nuestra fe sencilla. Aún si sabemos algunos versículos, Dios usará esos versículos. Por supuesto que son importantes, pero tu testimonio es esa primera piedra fuerte que te ayudará a compartir a otros tu fe. Hablarles a otros acerca de lo que has experimentado, de la transformación, de lo que Dios ha hecho. Eso es la base de nuestro mensaje. La palabra es importantísima y debemos aprenderla para ir dando cada día mayor peso a nuestro mensaje. Pero iniciamos por compartir nuestro testimonio, como lo hizo esta mujer. Eso es parte. Ahora, nuestro testimonio, que es la mejor muestra para evangelizar, debe estar involucrada en hablarle a la gente. Miren, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que vendría y vino. Jesús dijo que moriría y murió. También había dicho que resucitaría y resucitó, y dijo que regresaría. Y si todo lo anterior se cumplió, quiere decir que su regreso está asegurado. De hecho, esa imagen que ustedes ven allí me pareció muy curiosa porque la había visto antes. Muestra arriba el tiempo de Noé. Dice: ayer no creyeron a Noé, y hoy hay alguien que tiene un letrero diciendo Cristo viene. Antes no creyeron a Noé, cuando Noé decía que estaba haciendo un arca porque iba a llover, pero llover no existía, en ese tiempo no se conocía la lluvia y nadie le creyó. Y hoy en día hablamos acerca de Cristo viene, pero hoy tenemos mayores argumentos porque habían promesas acerca de la venida de Cristo, pero ahora hay muchas más promesas para su segunda venida. Y si se cumplió la primera venida, ¿cuánto más se cumplirá la segunda? Entonces, para compartir nuestra fe, nosotros no necesitamos inicialmente conocer mucha Biblia. Lo que necesitamos es que esa fe viva que tenemos la compartamos nuestro testimonio y podamos hablar a otros acerca de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Cuando vemos estos pasajes, quisiera que simplemente se los voy a presentar aquí. Mateo del 28 del 19 al 20, Marcos 16 del 15 al 16. Cada uno de estos pasajes quisiera que los buscaran al terminar la clase o en esta semana y los pudieran estudiar. Pero solo voy a hacer referencia a un versículo en cada uno de ellos. Y Mateo dice: por tanto, vayan y hagan. Marcos dice: vayan por todo el mundo y prediquen. Lucas dice: se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Juan dice: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Hechos de los Apóstoles, el escritor a Hechos dice: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estos pasajes me dan a mí pie para entender a quién le corresponde esa tarea. Cuando ustedes leen solo estos versículos, pero cuando lean cada uno de esos pasajes completos, para que lo puedan ver completamente, todo el contexto, vemos allí a quién le corresponde esa tarea. ¿A quién le corresponde?
La respuesta es fácil, ¿cierto? A nosotros. Se nos ha encomendado una tarea y hemos sido enviados. Al ser enviados, nosotros podemos disfrutar de ello. Lo segundo es la comunión. Cuando hablamos acerca de comunión, recuerdan que nuestra misión dice que maduramos cada día como resultado de estar plantados en la iglesia. Mateo 28, el verso 16 al 20, entonces allí leímos, Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Y bueno, allí continúa. El texto en el griego de la Gran Comisión, en ese texto, desde el griego hay 3 verbos que están en presente continuo. 3 verbos. El primero de ellos es yendo, vayan. El segundo es bautizando y el tercero enseñando, ¿sí? Entonces desde el griego se habla de estos 3 verbos en presente continuo: yendo, ir, vayan, bautizando, ¿cierto? Continuo, y enseñando. Cada uno de estos verbos hacen parte de ese gran mandamiento que es la Gran Comisión, hacer discípulos. Yendo, vimos que es ese evangelismo, ¿cierto? Bautizando es la comunión y enseñando, hablamos ya en un momento acerca de esa parte del discipulado. Entonces en este momento nos vamos a enfocar en lo que es bautizando, como nos dice allí la palabra. Cada uno de estos verbos entonces nos muestra qué es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿qué es el bautismo? Brevemente, porque sé que lo vieron antes, pero vamos a hablar brevemente. El bautismo es un símbolo simboliza la muerte, ¿cierto? Al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que simboliza. Es un símbolo externo de un cambio interno que ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y ahora somos nuevas criaturas. Y el bautismo también simboliza uno de los propósitos de la iglesia, que es la comunión. Tener comunión unos con otros, esa identificación con el cuerpo de Cristo. Porque como lo ven en la diapositiva de abajo, como cristianos somos llamados a pertenecer, no solamente a creer. Por eso Romanos 6, les recomiendo que puedan leer todo Romanos, y Romanos 6 se enfoquen allí porque es importantísimo. Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva? El bautismo es un símbolo, es una representación. De hecho, ustedes recuerdan que cuando van a bautizar a Jesús, Juan el Bautista al principio dice: Señor, no, antes yo soy el que necesito. Y Jesús le dice: no, es necesario que cumplamos con toda justicia. Si Jesús nos dio ejemplo, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Es importante el bautismo. Ahora, ese bautismo, ¿qué es? Es una identificación con Cristo, es un símbolo, es un acto público de mi fe interior, de esa fe que yo tengo. Es una expresión de unidad, de comunión, y es un acto externo hacia los demás acerca de mi fe. Cuando hablamos acerca del bautismo, entonces, pues hay mucho que podemos hablar. Recuerden que la palabra nos habla de varios tipos de bautismo. Hay un bautismo que es el bautismo en Cristo, porque bautizo viene de una palabra que es bapto, que es sumergir, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de esto, entonces tenemos un bautismo en Cristo, y es que fuimos bautizados en Cristo, como dice Romanos. O sea, fuimos inmersos en Cristo. Hay un bautismo que es en el bautismo en agua, que es esa representación de la que hablamos, en donde es un acto externo de nuestra fe, es una representación. Y también hay un bautismo en el Espíritu que se representa o se evidencia con el hablar en nuevas lenguas. Pero solo quería mencionarlo para que tengan el contexto. Pero cuando hablamos acerca de esto, el mismo bautismo habla acerca de ese tiempo de comunión, de koinonía. Como cristianos somos llamados a pertenecer, recuerden, no solamente a creer. No hemos sido diseñados para vivir como llaneros solitarios, para vivir solos, aislados, no. Fuimos creados para estar en unidad. Entonces ese bautismo solo es un símbolo, pero que también habla acerca de un símbolo de comunión, de unidad, de compañerismo. Cuando leemos estos versos, igual que como lo hicimos en el anterior, solamente les menciono dónde están.
Y traigo solo una parte pequeña de ellos. Entonces en Hechos dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 9 al 13 dice, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias y les anunciaron el del reino de Dios. Hechos 8:30, o sea, más adelante Felipe le dijo al eunuco, recuerdan, si crees de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y Hechos 10 dice, entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Entonces, para ser bautizados, ¿qué necesitamos? Necesitamos simplemente creer en Cristo, nacer de nuevo, tener esa experiencia de ese nuevo nacimiento. Y podemos ir a las aguas y ser bautizados. Es importante también pertenecer al cuerpo de Cristo, o sea, ser un miembro activo, estar dentro de ese cuerpo de Cristo de manera activa. Entonces, el bautismo no es un requisito para la salvación. El bautismo, como les dije, recuerden que no vamos a ahondar en el tema, pero lo menciono para que no haya confusión. Cuando habla acerca de la palabra de cómo somos salvos por fe y no por obras, ¿cierto? Esto es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. El bautismo ya es el resultado, es un acto externo que como Jesús nosotros lo hacemos en obediencia, porque lo que hacemos nosotros es identificarnos con Él en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Entonces es un símbolo porque no está limitando a la salvación es por fe. Pero no es el tema, solo quería dejarlo allí. ¿Qué es lo que es el tema? Comunión. El hecho de que nosotros necesitamos tener comunión. Que como iglesia entendamos que necesitamos ser parte los unos de los otros y que podamos apoyarnos. Y lo tercero que vamos a hablar es acerca del discipulado, ¿sí? Recuerdan que estábamos hablando acerca del ir, bautizarse y enseñar. Cuando hablamos del discipulado en nuestra misión, nuestro propósito es ver personas en permanente transformación a la imagen de Cristo, cimentadas en la palabra de Dios. Y recuerden que lo tomamos de esa gran comisión cuando Él dice allí en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la labor que se conoce como discipulado, es enseñar. Ese discipulado, recuerdan que en el primer módulo hablamos de que era el discipulado, es ese tiempo de enseñanza. Este módulo 2 y el módulo 3 hacen parte de nuestro discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es el hecho de que la iglesia existe para edificar y para estar construyendo el cuerpo de Cristo, para que estemos aprendiendo, para que nosotros estemos siendo formados. La iglesia no es simplemente un cuerpo de ayuda social, aunque es parte del resultado de nuestra fe, ¿sí? Nuestra tarea es hacer discípulos, que nosotros podamos hablar la palabra, podamos evangelizar, podamos tener comunión y que al tener comunión y haber compartido la palabra, esos nuevos creyentes puedan ser edificados en su fe. No sé si les pasa cuando ustedes piensan en hace un tiempo que no habíamos visto los módulos, cómo era su fe, ahora cómo ha ido creciendo y se ha ido formando. Y que hoy en día tienen una percepción de su vida con Dios diferente. ¿Por qué? A causa de la enseñanza, ¿cierto? A causa de lo que hemos ido aprendiendo. Y es importante, uno de nuestras tareas como iglesia es que nosotros podamos involucrarnos en edificarnos y edificar a otros. En que podamos crecer nosotros, nunca para esa tarea, pero también nosotros edifiquemos a otros. El proceso comienza cuando una persona nace de nuevo, ese proceso, pero continúa a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Entonces el discipulado es un proceso para ayudar a personas a que se parezcan más a Cristo en sus pensamientos, sentimientos y acciones, y ese proceso va a iniciar cuando nace de nuevo y continúa a lo largo de su vida. Es lo importante que debemos entender, que nuestra vida está en proceso de formación constante. Cuando como iglesia no solamente estamos llamados a alcanzar personas, sino también a edificarlas, a enseñarles. Por eso Colosenses 1:28 dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre,
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y más adelante Pablo le dice a los Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros, por supuesto, hemos sido llamados ¿a qué? A que podamos ser luz, a que podamos enseñar a otros y poder nosotros también entender que necesitamos ser edificados, que nuestro proceso de formación inició cuando conocimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, pero no termina, como dice Pablo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a la meta de la estatura del varón perfecto. Y eso solo lo lograremos cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, vamos creciendo y creciendo y creciendo. Nuestro carácter aumenta, nuestra identidad cada día la entendemos más y la vivimos más, y eso nos ayuda. Nuestro discipulado, cuando hablamos acerca de esto, Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y más adelante el verso 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El crecimiento espiritual no es automático. Inicia cuando nacemos de nuevo y termina solo al llegar a su presencia. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tener comunión. Y esa comunión, como lo vimos en el anterior punto, se logra también cuando nosotros compartimos siendo edificados unos a otros. Por eso es la importancia que nosotros trabajemos en no solamente conocer al Señor, ya habiendo conocido al Señor, sino que cada día trabajemos en crecer en nuestra fe. Les felicito mucho por este propósito de estarse edificando a través de los módulos. Espero que cuando podamos hacer módulo 3, se involucren también, porque es parte de cómo veíamos nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Hoy vimos tres partes de esa tarea. El hecho de que debemos evangelizar, compartir nuestra fe con otros, no necesitas tener mucho conocimiento. Segundo, debemos tener comunión. Parte de eso es lo que representa el bautismo, el hecho de que nosotros nos identificamos con Él y compartimos nuestra fe. Ahora vivimos en esa comunión y nosotros somos discipulados. No solamente discipulamos a otros, sino que también entendemos que necesitamos involucrarnos en esos procesos, crecer en nuestra fe, y que en la medida en que nosotros lo vamos haciendo, pues vamos a crecer mucho y vamos a ser de bendición a otros, de bendición al cuerpo de Cristo y también de provecho a nuestras familias. Qué bueno poder compartir nuestra fe. Entonces estamos hablando acerca de entendiendo la tarea. Tú y yo debemos entender que todo lo que hemos venido aprendiendo tiene un propósito. Es una tarea que Dios nos dejó a través de esa gran comisión. Qué bueno involucrarnos en ella, crecer en ella, y que cuando nos presentemos delante del Señor podamos estar tan contentos de que fuimos esos buenos embajadores. No que vivimos de los viáticos de ser embajadores, sino que como embajadores disfrutamos de esos viáticos, pero cumplimos con esa misión de representar a nuestro Señor en esta tierra. Qué bueno seguirlo haciendo. Solamente les dejo una dirección en YouTube para que en algún momento, si pueden ver ese video, es una persona que comparte su fe a otros. Es una forma de evangelismo que me pareció chévere que puedan verla. Comparte su fe de una manera que me parece muy chévere y podría darnos también algunas ayudas, algunas ideas para compartir nuestra fe. Bueno, vamos a cerrar este módulo con un momento de oración. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos venido aprendiendo. Ha sido tan bueno tú, Padre. Gracias porque cada día, cada tema, ese primer módulo que vimos, ahora este módulo 2, Señor, han sido de mucho provecho para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que a través de todo lo que hemos aprendido, tú nos permitas dar un buen fruto, crecer en nuestra fe, crecer cada día, y no solamente haberlo aprendido, sino ponerlo por obra. Ayúdanos, desafíanos cada día para ponerlo por obra. Espíritu Santo, te pedimos, recuérdanos cada día, cada palabra, cada clase, en cada circunstancia, en cada situación. Recuérdanos esto que hemos aprendido, para que no se quede en algo simplemente que vimos, sino que se quede en nuestras vidas como un reflejo de lo que tú haces. Padre, te pedimos, ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos. Ayúdanos a compartir nuestra fe, ayúdanos, Señor, a tener comunión y ayúdanos a estar no solamente edificándonos, sino edificar a otros. Padre, todo esto lo oramos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, espero nos veamos pronto. Continuaremos más adelante con el módulo 3. Bueno, les felicito y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad.